de clases ya se vio todo el diseño a flexión, incluyendo el comportamiento de una viga sometida a flexión de concreto reforzado. Ahora vamos a pasar a otro diseño importante también en las vigas, como es el diseño a cortante. Es importante porque la falla asociada al efecto cortante es una falla frágil, no da aviso, es explosiva. Entonces, se evita que ocurra este tipo de falla en una viga. Se espera que la viga falle es por flexión y no por cortante. Para esto, analicemos entonces el comportamiento de una viga sometida a flexión. Una carga W sub U. Igual que como hicimos para flexión, en cortante también diseñamos por el método de resistencia. Viga de longitud L, conocemos su sección transversal B por H. Si esta viga fuera de concreto simple, pues sabemos que hay dos esfuerzos que se generan en cualquier sección transversal y dependen de la localización de esa sección. Digamos que vamos a analizar una sección, la sección crítica A sub A, que está en el centro de la luz de la viga. Para esta sección voy a tener con esa condición de carga a flexión dos tipos de esfuerzo. Un esfuerzo cortante en función de el cortante que tenga la viga en esa sección y que va a tener esta distribución, tal que el esfuerzo máximo ocurre en el eje neutro. La distribución de este esfuerzo, tau, en resistencia de materiales vieron que era el cortante por el primer momento de área sobre la inercia por B. Y también vamos a tener unos esfuerzos normales o de flexión que me van a generar compresión y tensión. Para esta sección A sub A, que está sometida a curvatura positiva, arriba tendría la compresión y abajo la tensión. Esta distribución de esfuerzos es tal que es máximo el esfuerzo en la fibra a compresión, en la fibra más extrema a compresión o a tensión, y ese esfuerzo se calcula como el momento que tiene la sección por y, que es la distancia desde el eje neutro hasta el punto donde quiero el esfuerzo, sobre la inercia. Muy bien. Ahora, en términos generales, si yo analizo un diferencial de esa sección transversal, un diferencial de área,
pues puedo determinar que en un diferencial de área habrá una distribución un estado mejor de esfuerzos, que va a ser una combinación de esos esfuerzos tangenciales y los esfuerzos normales. Miremos entonces qué pasa con el diferencial de distintos puntos de esta sección transversal. Miremos un diferencial que está justo en el eje neutro, otro que está más abajo del eje neutro en la zona de tensión y uno que está justo en la fibra. Tres diferenciales. Diferencial de área. Cada uno de esos diferenciales, de lo que ustedes vieron en resistencia de materiales, va a estar sometido a un estado de esfuerzos, producto de la combinación de estos dos esfuerzos. Digamos que este es el diferencial, un cubito que vamos a analizar con los esfuerzos que tendría ese cubo. Entonces, en cada cara, por ejemplo, aquí tendría el esfuerzo cortante, en esta cara, que para que haya equilibrio, pues en la cara paralela de ese cubo tiene que estar en el otro sentido, y es el mismo esfuerzo tau. Ahora, ese par de fuerzas en ese cubo pues están haciendo un momento que sería horario, así que tiene que aparecer otro par de fuerzas con la misma magnitud para equilibrar ese momento. ¿Listo? Y ahí está en equilibrio el elemento. Y así igualmente aparecen los esfuerzos normales a esa sección transversal o a ese diferencial de área. Aquí tendría un esfuerzo, estoy graficando en ese caso un esfuerzo de tensión, estoy tensionando el diferencial, y también podría tener esfuerzos en este otro plano. Muy bien, y esto se simplifica viendo pues la sección ya plana y estableciendo que el estado de esfuerzos, uno de los estados de esfuerzos, porque dependerá de las fuerzas de la sección, va a ser este, con combinación de esfuerzos normales. ¿Listo? Entonces tenemos que el estado de esfuerzos va a ser una combinación de esfuerzos cortantes y de esfuerzos normales. Ustedes en resistencia aprendieron a sacar pues esos estados de esfuerzos, ya sacar el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Por ahora solamente me interesa determinar qué le pasa o cómo varía esa distribución de esfuerzos principales en estos tres punticos. Entonces, comencemos analizando el punto 1. El diferencial 1.
En ese punto 1, donde estoy justo en el eje neutro, pues es evidente que el esfuerzo tau es máximo, o sea, el esfuerzo cortante, pero el esfuerzo normal es 0. Entonces, esfuerzo 1 es igual a 0, esfuerzo normal, y tau 1 es igual al tau máximo. Con esa condición, entonces, el esfuerzo principal ocurre en un plano a 45 grados. $45 y 45 grados. Y ahí tendré entonces los esfuerzos principales. Para ese primer punto 1. En otros puntos, por ejemplo en el punto 3, pues tenemos analizando el punto 3, voy a colocar el color del punto 3, que lo hice rojo, no se ve muy bien. Entonces, analizando el punto 3, en el punto 3 voy a tener lo contrario, el esfuerzo cortante es 0 y el esfuerzo normal es máximo. El esfuerzo normal en el punto 3 es igual al esfuerzo máximo y tau del punto 3 es igual a 0. Con esa condición, el esfuerzo principal ocurre en un plano a 90 grados. ¿Listo? Esos serían entonces, serían las condiciones de los esfuerzos principales. ¿Por qué necesitamos evaluar esta condición? Entonces, condición de esfuerzos principales. Miremos las consideraciones de la falla acortante. Ya les había dicho, la falla cortante es una falla que es frágil, es explosiva. No da aviso. Así que este tipo de falla no es deseable en el diseño. Se busca que la viga o el elemento que diseñemos de concreto reforzado falle por flexión, que es una falla dúctil, en lugar de fallar acortante, que es frágil. ¿Y por qué esta falla es frágil? Porque se genera una tensión diagonal. Este efecto genera tensión diagonal en la línea de trayectoria
en la línea de trayectoria de los esfuerzos de compresión. Las líneas de trayectoria son líneas que puedo trazar asociada a las condiciones de esfuerzos. En esa viga sometida al esfuerzo, a una carga perpendicular que genera flexión, W sub U, habíamos dicho. Entonces va a presentar una condición de esfuerzos en los que puedo graficar unas líneas de trayectoria. Las líneas de trayectoria de compresión por ejemplo, podrían ser estas. Entonces serían líneas de trayectoria de compresión. Y las líneas de trayectoria de tensión serían estas. En esa viga. ¿De dónde se sacan esas condiciones? ¿O qué me genera mejor o por qué asocio esas condiciones de líneas de trayectoria a la forma en la que va a fallar la viga debido al efecto cortante? Voy a analizar de nuevo un diferencial de X de Y, un diferencial de área. Entonces, en verde voy graficando las líneas de trayectoria de tracción y en rojo las líneas de trayectoria de compresión. Entonces, la línea de trayectoria de tracción quiere decir pues que van en el sentido o van haciendo tracción sobre las líneas de trayectoria de compresión. Y esas son las que me hacen daño. Por eso es que aquí estoy diciendo que siguen la línea de trayectoria de los esfuerzos de compresión. Se me van a generar en esas líneas de trayectoria de compresión tracciones. ¿Y cómo es el concreto a tracción? Mal. ¿Listo? Entonces, estos esfuerzos vienen siendo los esfuerzos principales. Recuerden, los esfuerzos principales es combinación del cortante y el esfuerzo de flexión. Así que, debido a esa condición de esfuerzos principales, cuando se supera la resistencia máxima de ese concreto, estos esfuerzos de tracción en la diagonal, en esta diagonal que sigue la línea de trayectoria de compresión, son los que hacen fallar la viga. ¿Listo? Entonces, estos son esfuerzos
de tracción diagonal. Así que cuando hablamos de una falla por cortante, vamos a asociarla a que está fallando por esfuerzos de tracción en la diagonal. Muy bien, entonces cuando analizamos una viga, digamos fisuras, miremos las fisuras por cortante, tendríamos el siguiente esquema. Para esa viga simplemente apoyada, recordemos cómo son los esfuerzos, cómo es la distribución de momentos. Si tengo una carga W sub U. Entonces, la distribución de momentos es tal que en la sección del centro tengo mi máximo momento. ¿Listo? Aquí tengo mi MU máximo. ¿Y cómo es la distribución de cortantes? ¿Dónde es máximo el cortante? ¿En dónde? En los apoyos es máximo el cortante. Y para esta condición de viga con carga uniforme, pues el cortante lineal, o sea que aquí tengo B sub máximo, B sub máximo. Así que vamos a aprender a identificar con estas condiciones cuáles son las fisuras por cortante y diferenciarlas de las fisuras por flexión. De todo el diseño a flexión que se hizo, determinamos que el concreto se iba a fisurar, ¿cierto? ¿Qué concreto es el que se fisura? El que está a tracción. Entonces, cuando vemos fisuras por flexión, tienen que aparecer en el centro de la luz de la viga. Aquí tenemos la luz, el centro de la luz. Así que esas fisuras del diseño a flexión que son normales, o sea, usted va a ver fisuras en el diseño a flexión y van a ser fisuras que van a ir subiendo al eje neutro, pero no lo superan. Ya vimos también que no se fisura toda la viga. ¿Hasta dónde se va a fisurar? De la longitud. Pues hasta donde esté el momento crack. ¿Listo? Si el momento es menor al momento crack, ya hasta ahí llegan las fisuras, ¿verdad? Entonces, estas serían fisuras por flexión. Son normales. En algunos elementos se controlan esas fisuras. Por ejemplo, cuando estamos diseñando una losa de cubierta, un tanque, ya les había dicho, donde tenemos que impermeabilizar el elemento, se controlan este ancho de fisuras pues por el funcionamiento del elemento. Muy bien. Y ahora, ¿cómo son las fisuras por cortante? Entonces, ellas van a nacer es en el apoyo, cerca al apoyo, porque ahí tengo el cortante máximo, y van a seguir la línea de trayectoria por compresión. ¿Listo? ¿Por qué siguen esa línea? Pues porque alrededor de esa línea es que están los esfuerzos de tracción en esa diagonal. Entonces van a seguir esa línea de trayectoria de compresión. Y estas serían fisuras por cortante.
Con esa condición, pues esto es normal, que ya veamos esta fisura como una grieta, y en la condición de grieta es que, por ejemplo, usted vea pasar la luz a través de esa fisura. Eso ya no es una fisura, sino que es una grieta. Tendríamos una condición para plantear inicialmente cómo sería el diseño de esa sección transversal. Entonces, recuerden que el concepto del diseño en concreto reforzado es reforzar el concreto con acero en donde él es débil. Ese es el concepto general. Estamos ahorita en la falla por cortante, ya vimos todo lo de flexión. Entonces me interesa remediar estas fisuras rojas que estoy colocando acá en los extremos. ¿Qué sería lo ideal? Digamos, si yo quisiera pues disminuir esas fisuras, que el acero yo lo coloque quizás cosiendo esas fisuras. ¿Y cómo las coso? De esta manera. O sea que apriete ese concreto en donde se está generando la fisura. En otro color porque este no se ve muy bien. Entonces, que coloque los estribos de esta manera. Opuestos a como ocurre la falla por cortante. Esta sería la solución ideal. Hablar entonces de estribos que los vería inclinados. ¿Listo? Sin embargo, ¿cómo sería esa colocación de estribos inclinados en obra? Pues como difícil, ¿no? Así que no es práctico en obra. Entonces, es la posición ideal, sí, pero no es práctico en obra. ¿Qué otra solución se podría? Y es así como en realidad pues se colocan los estribos. Es colocar los estribos perpendiculares al eje de la viga y colocarlos tan juntos como sea necesario para disminuir el efecto de esa falla de tracción diagonal. Entonces, como ya no voy a coser esa falla de forma perpendicular a la fisura o a la falla, sino que va a ser perpendicular al eje,
se entra es a controlar esta separación. Separación va a ser la separación de estribos. De estribos perpendiculares. Esta es la solución que ustedes han visto en obra, ¿listo? Y entonces el diseño va a consistir en determinar cuál es la separación requerida. Este es el diseño, determinar esta separación. Qué tan juntos se tienen que colocar los estribos para garantizar pues, que esa falla por cortante no ocurra porque no es deseable. Otra forma, pero no tan usual en las vigas, más en las columnas, pilotes o caisson, es colocar los estribos en espiral, que por eso les decía en clases anteriores que cuando colocaba estribos en espiral, pues la norma era como más benévola con los factores, pues porque es una condición favorable, mucho más favorable para el diseño de la viga. Aprieta mucho más el concreto en esa zona. Pero entonces se podría solamente en secciones redondas, circulares. Espiral. Listo, entonces está clara la colocación, por qué se coloca de esa manera los estribos y cómo se genera la falla. Vamos ahora a analizar con eso el comportamiento de una viga de concreto reforzado. Primero hagámoslo sin estribos, comportamiento de una viga en concreto reforzado sin estribos. Vamos a colocarle una carga PSU mayor a esa viga. Coloquemos dos cargas, PSU 1 y PSU 2. El diagrama de momento de esta viga M tiene esta forma y vamos a analizar una sección A sub A de esa viga que va a tener el momento M2, coloquemos en esa sección y debajo de la carga P1 voy a colocar el momento M1.
Voy a presentar la distribución de esfuerzos en la sección de falla. La viga es de concreto reforzado, así que le voy a presentar, le voy a colocar área de acero en la zona de tensión. La tensión está abajo. Entonces, en la parte inferior coloco el acero longitudinal. La falla vimos que era diagonal. Por aquí está a 45 grados y luego va bajando a 90 grados. De acuerdo a la distribución de los esfuerzos principales. Aquí estaría la grieta de tracción diagonal. Muy bien, entonces miremos qué es lo que pasa en ese instante. Antes de formarse la grieta, yo puedo calcular los esfuerzos este símbolo no me queda como bonito. Los esfuerzos en función del cortante que hay en la grieta sobre el área efectiva. El área efectiva se va a calcular con base en la altura o la profundidad efectiva de la viga que habíamos definido para el concreto reforzado como B por D. B por D. Y B, a este coloquémosle B sub E, que es el cortante externo. O sea, el debido a cargas externas. Y B por D es el área efectiva. Una vez formada la grieta, esa área efectiva disminuye el área disminuye. Entonces, tengo esta área que no está afectada por la grieta y que tiene una altura, coloquémosle Y. Entonces, el esfuerzo cambia a el cortante sobre B por Y. Una vez se forma la grieta, no se puede transmitir
ningún esfuerzo a través de ella. Y el área de compresión del concreto disminuye a B por Y. En términos de esfuerzos de flexión, antes de formarse la grieta, el esfuerzo en el acero era proporcional al momento M1. Luego de formarse la grieta, los esfuerzos aumentan en función del momento M2. Entonces, como M2 es mayor que M1 por la distribución de momentos en la viga, decimos que se incrementa el esfuerzo a flexión. Muy bien, en esta condición pueden ocurrir dos situaciones.
y es el paso 4. Y es que los materiales resistan ese incremento de esfuerzos. Si eso ocurre, hay redistribución de esfuerzos y el equilibrio se garantiza. De lo contrario, ocurre, si los materiales no resisten ese incremento de esfuerzos, ocurre una de las siguientes fallas. Falla por compresión en el concreto. Es una falla no dúctil, como ya la vimos. Una segunda falla por fluencia del acero. Y la otra es una falla por adherencia. Muy bien, entonces, si esta falla ocurre, primero, pues no va a garantizar ni siquiera el diseño a flexión. Así que se debe diseñar o se deben colocar estribos para evitar la falla. Así que ahora coloquémosle a la sección a la viga estribos de refuerzo y analicemos el comportamiento de la viga con esos estribos. Miremos únicamente el instante de falla. Pero ahora colocando estribos en la viga. A estos estribos los vamos a llamar A sub B, un área transversal. Van a estar con una separación S. Y voy a colocar también el acero longitudinal.
a su S. Muy bien, lo que tengo de concreto sigue siendo esta altura, una altura Y, y coloquemos la carga de flexión, la he colocado en azul, peso 1. A su vez es el acero longitudinal, a su vez el acero transversal. Para esa área de acero, pues vamos a definir, igual que lo hicimos con el acero longitudinal, una calidad del material. Usualmente es el mismo acero del longitudinal, un acero grado 60. Del equilibrio externo de esta viga voy a tener una reacción, voy a llamar a esta reacción R1, una carga P sub 1, y entonces quiero el cortante en la sección. Este cortante externo va a ser igual entonces a la reacción R1 menos P sub 1. Muy bien, así que ahora voy a hacer equilibrio interno con equilibrio externo. Es decir, el cortante externo debe ser igual al cortante interno. El cortante externo es la reacción menos la carga P1. Tiene que ser igual a el cortante que resiste el concreto. ¿Listo? Lo que pueda resistir el concreto. Recuerden, donde está la grieta no hay transferencia de ningún esfuerzo. Entonces, lo que pueda resistir el concreto más lo que aporta el acero de refuerzo. Y miremos qué es lo que puede aportar el acero de refuerzo. Entonces, vamos a analizar el estribo inmediatamente antes de que ocurra la falla, y es este estribo. Este estribo tiene un área aferente correspondiente a la separación de los estribos, o sea, S medios hacia un lado y S medios hacia el otro. S. Y el cortante que puede bajar por ese estribo
va a ser función del área de los estribos. Entonces, él va bajando por la cara de esa sección de esta manera. O sea que voy a sacar aparte mi estribo para determinar cómo baja a través de ese estribo ese cortante. ¿Listo? Y en realidad tengo dos ramas que le aportan resistencia al cortante. Por aquí y por aquí. ¿Listo? Entonces aquí tengo que baja el esfuerzo, una fuerza axial que sería igual al área transversal por el esfuerzo de fluencia entre 2 y por acá igual el área transversal por el esfuerzo de fluencia entre 2. ¿Listo? Tenemos dos ramas siempre. Como mínimo dos ramas. Si tenemos doble confinamiento, tendríamos 3 ramas, 4 ramas, y así entre más se le vaya aumentando el número de estribos en la cara de la sección, pues más ramas de acero transversal tengo para bajar ese cortante. Entonces reemplazo. En términos de diseño, si estas cargas están mayoradas, aquí me daría el cortante último, el cortante de diseño con cargas mayoradas. Igual a el cortante que aporta el concreto más el que aporta el acero, que en total sería AB, el refuerzo transversal, por FY. No le he colocado que es A sub B y es refuerzo transversal. En algunos libros aquí le colocan FYT asociándolo a que es el acero de ese refuerzo transversal. Pero usualmente es de la misma especificación del longitudinal. Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal. Muy bien, entonces de esta última ecuación voy a despejar voy a definir que B sub U es igual entonces a redefinir la primera ecuación a lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero. Por lo tanto, lo que requiere aportar el acero va a ser el cortante último menos lo que ya aportó el concreto. Y esto se define como el cortante que debe aportar el acero de refuerzo. Y B sub S, A sub B, perdón, por el esfuerzo de fluencia va a ser igual a lo que aporta el concreto, el acero. Depende de la cantidad de acero transversal que coloquemos, va a ser ese aporte del acero. Miremos ahora el área de influencia de un estribo.
Este es un tramo de la viga y aquí voy a dibujar el estribo. Que tiene un área de influencia igual a S medios por un lado y a S medios por el otro, o sea, tiene un área total o un ancho total aferente de S. Muy bien, por el equilibrio que hace un rato les mostraba del estado de esfuerzos en un elemento, si yo tengo un esfuerzo, un cortante, perdón, que va bajando en la cara, o un esfuerzo asociado al cortante, pues para garantizar equilibrio de ese diferencial, necesito otro par horizontal. Este es el esfuerzo vertical y este es el horizontal. Para que haya equilibrio, pues tienen que ser iguales. Esfuerzo vertical igual al esfuerzo horizontal. Entonces, yo tengo un cortante que va bajando perpendicular al eje de la viga, pero puedo proyectar un área horizontal en el mismo elemento. Y en esa área horizontal tiene que transmitirse pues el mismo momento, el mismo cortante. O sea que ahí tengo el cortante, ¿dónde lo escribo? El cortante B sub U, que va a ser igual al cortante que aporta el concreto más el cortante que aporta el acero. ¿Y a qué sería igual esta área? Aquí tenemos la profundidad que es B. El área horizontal sería igual a B por S. ¿Listo? Toda esta área horizontal. Entonces, en términos de esfuerzos, puedo definir que si divido el cortante último menos el cortante en el concreto y lo divido entre el área horizontal, que sería B por S, esto va a ser igual a un esfuerzo último menos un esfuerzo en el cortante. Este sería el esfuerzo que toma el cortante, que toma el concreto, perdón.
Ahora voy a decir que B sub U menos B sub C va a ser igual, paso el área horizontal al otro lado a multiplicar los esfuerzos, tau sub U menos tau sub C por B por S. Por B por S. Como aquí estoy relacionando esfuerzos, esfuerzo en el concreto y esfuerzo en el acero, este producto sería, perdón, el esfuerzo último menos el esfuerzo en el concreto, esta resta equivale al esfuerzo en el acero. Y de acá, en términos de cortante, ya habíamos definido que esa relación era igual al cortante que debe resistir el acero. Entonces, me queda que el cortante en el acero es igual al esfuerzo en el acero por B y por B. Pero el esfuerzo en el acero es igual, perdón, el cortante en el acero es igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia. Dime. B por S, gracias. B por S. El cortante en el acero es igual al área de cortante o al área del estribo por el esfuerzo de fluencia, que lo habíamos definido anteriormente. Y sería igual al esfuerzo en el acero por B por S. De ahí entonces obtengo que el esfuerzo en el acero es igual al área de acero por FY sobre B por S. Ese sería el esfuerzo que debe tomar el acero de refuerzo. De cortante. Muy bien. La NSR 98 presentaba esta verificación en términos de esfuerzo. La NSR 10 ya la pasó a términos de cortante. Con la NSR 10 se define que el esfuerzo en el acero es igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia sobre B por S, y esto lo multiplico por el área efectiva, que era B por D. Y de ahí se me cancela el ancho y me queda entonces que el cortante que debe resistir el acero es igual al área del acero de refuerzo por el esfuerzo de fluencia sobre la separación y por la altura efectiva D. De modo que cuando diseñamos una sección de concreto reforzado de tamaño B por H, vamos a utilizar la profundidad efectiva en función del acero longitudinal, profundidad efectiva, y le colocamos un estribo
Le colocamos un estribo a esa sección que tiene una cantidad A sub B. Recuerden que A sub B está definido por dos ramas. Entonces, por ejemplo, si tengo estribos número 3, tendría por aquí el área de un estribo, que sería número 3, y por aquí el área de la otra rama, mejor, número 3. O sea que el área total sería 2 veces el estribo número 3. El esfuerzo de fluencia tiene que estar definido. Si es grado 60, y aquí coloquémosle Y sub T porque así se ve en muchos libros, es con Y sub T. El esfuerzo de fluencia normalmente es el mismo de flexión, una 0 grado 60. Y la separación pues me va a indicar cada cuánto en mi viga coloco los estribos. A sub S es este. El A sub S, como lo hemos definido para todo el diseño a flexión, el área de acero longitudinal, y en azul el área de los estribos, indicando cada cuánto se coloca. Listo. Ahora para pasar al diseño, vamos a ver primero requisitos de la NSR 10. En el C11.1 se define el método de resistencia o se define cuál es la resistencia acortante. Como les decía, se va a utilizar el método de resistencia. Entonces, usando el método de resistencia, la condición de diseño es que la solicitación debe ser mayor o igual que la capacidad reducida por un factor pi. Pero ahora en términos de cortante, será que la solicitación, que es el cortante último con cargas externas, debe ser mayor o igual que la capacidad de la sección, pi b sub n. Y esa capacidad de la sección va a tener dos componentes. Va a tener dos componentes. Phi b sub n va a ser igual a lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero de refuerzo. Llamemos lo que aporta el estribo, que es el refuerzo transversal.
Así que de manera general B sub U mayor o igual que phi B sub C más phi B sub S. Respecto al valor de phi, en el C9323 se define phi para cortante y torsión. Recordemos, la falla por cortante es una falla frágil. Y el phi está asociado al tipo de falla. Habíamos visto para el diseño a flexión que ese phi iba de 0.65 a 0.9, siendo 0.65 para una falla por compresión. Para el caso del cortante, phi se toma igual a 0.75, tanto para cortante y torsión, aunque en este curso no vamos a ver torsión. Muy bien, en el C11 1.3 se define cómo calcular el cortante solicitado B sub U. Se establece que se puede calcular un cortante al eje o un cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Ubicamos el centro del apoyo y si vamos al diagrama, usualmente los diagramas se elaboran eje a eje. Dando la distancia eje a eje. Para este caso, este diagrama, me interesa, tiene continuidad, tendría esta condición. Tengo un cortante B sub U al eje voy a colocarlo en rojo. B sub U al eje y otro cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Aquí tengo cara del apoyo. Y me alejo ahora a una distancia D de la cara del apoyo, donde D es la profundidad efectiva. De la sección.
Santo. Me alejo a una distancia d y ahí puedo terminar el cortante al eje. Este sería al eje, no, al cortante a una distancia d de la cara del apoyo. ¿Listo? Así que la norma permite diseñar con este cortante B sub D, que es menor que el cortante al eje, evidentemente. Siendo B sub D menor al cortante al eje, es permitido diseñar con B sub D si se cumplen las siguientes condiciones. Dime. Ay, gracias, sí. B sub D, la solicitación menor que la capacidad. Solicitación menor o igual que la capacidad. Gracias. Muy bien, entonces siendo B sub D menor al B sub al eje, es permitido diseñar con B sub a una distancia de si existe una reacción de compresión en el apoyo. Entonces, reacción de compresión en el apoyo. Y la segunda condición es que no exista una carga puntual en la distancia D. Mido la distancia D y si hay una carga puntual puede existir, pero más allá de esa distancia D. Si esto ocurre, sí puedo diseñar con el cortante al eje. Si alguna de esas condiciones no se cumple, que la reacción sea de tracción, ya no de compresión sino de tracción, o que la carga puntual esté sobre la distancia D, se debe diseñar con el cortante al eje, que es mayor que el cortante a una distancia D. Si no se cumplen las condiciones, diseñar con el cortante al eje.
Muy bien, retomando el concepto de diseño y que tengo que garantizar o considerar lo que aporta el concreto y lo que aporta el acero. Vamos a ver cómo se determina lo que aporta el concreto. Está especificado en el C11.2. Se define que para vigas esa resistencia es igual a 0.17 lambda por raíz de F'C por B y por D. Para usar esta ecuación, la resistencia del concreto la colocamos en megapascales y y el área efectiva B por D en milímetros. Milímetros cuadrados. Listo. Si vamos a diseñar columnas, entonces la expresión es muy similar, 0.17 por lambda, pero ahora le sumamos un término que asocia la fuerza axial en la columna sobre 14 veces el área bruta de la columna. Por raíz de F'C por B y por D. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa entre la columna y la viga? ¿Qué resistencia va a ser mayor? ¿Qué quedó mal? NU. Ajá, y aquí me faltó B sub C. B sub C. Entonces, ¿cuál da mayor, el de la columna o el de la viga? El de la columna, por este factor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene ese factor? NU es una carga axial mayorada que ocurre simultáneamente con el cortante último. Con B sub U. Se toma positiva para compresión. Debe tomarse positiva para tracción y compresión. Y tracción. A sub G es el área bruta de la columna. ¿Qué es lo que pasa? Que las vigas no siempre están sometidas a fuerza axial. Las columnas sí. Sí tienen que tener fuerza axial. Y la fuerza axial aumenta la resistencia acortante del concreto. ¿Por qué? Porque es como que lo aprieta, lo confina.
¿Listo? Y esa condición aumenta esa resistencia. En cambio, la viga puede que esté sometida a esa condición, puede que no, así que simplemente se desprecia porque no todas las vigas son sísmicas, como lo vimos en la clase de ayer. Si uno decidiera diseñar la columna sin considerar este aporte, también lo puede hacer, ¿vale? Porque estaría del lado de la seguridad. Solamente que pues, se permite incrementar esa resistencia. Para el caso de la resistencia del acero, vamos al C11.4. Resistencia acortante del acero, B sub S. Tenemos primero que el esfuerzo de fluencia debe ser menor o igual a 420, ya sea para estribos inclinados, estribos perpendiculares, en espiral o en otros tipos de estribos. Siempre el esfuerzo de fluencia de ese acero menor o igual a 420 megapascales. Y ahora vamos a ver unos límites de separación. En el C11.4.5. Si tenemos estribos perpendiculares, se establece que la separación debe ser menor o igual que la máxima entre D medios, menor o igual no, la mínima entre D medios o 60 centímetros. D medios, profundidad efectiva de la viga. Pero si el cortante que debe resistir el acero es mayor al 33% de F'C por B y por D, esta separación se reduce. Va a ser la menor entre D cuartos, se reduce exactamente a la mitad, D cuartos y 30 centímetros. ¿Listo? Entonces hay que verificar esta condición, es clave, para determinar cuál es la separación máxima. Si el concreto necesita, digamos, una cantidad importante respecto a la capacidad del acero, hay que garantizar de cuartos o 30 centímetros, de lo contrario, tomaríamos como de medios o 60 centímetros. Ahora miremos condiciones para el refuerzo mínimo. Está dado en el C11.4.6. Se establece lo siguiente, se establecen tres condiciones y son las básicas para diseñar. La primera, que B sub U sea mayor que phi B sub C. Que B sub U
que B sub U sea menor que phi B sub C, pero mayor que la mitad de phi B sub C. Y la última, que B sub U sea menor que 1/2 de phi B sub C. ¿Listo? Esas son las tres condiciones para realizar el diseño de una sección y definir cuándo se coloca al cero mínimo. Dime. ¿Cómo así cumplir las tres? No, o sea, B sub U lo vas a definir como efecto externo y tiene que estar en alguno de esos tres, no puede estar en los tres. Ajá. El mayor. El mayor. Si ya vas a hacer aprovechamiento, coge los demás. Pero para iniciar tomarías el B sub U mayor. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos esta viga. Y vamos a tener en total un cortante BU1, otro cortante BU2, BU3, BU4 y BU5. Tendría 5 cortantes. Los 5 se deben utilizar para hacer optimización de estribos, lo mismo que el despiece que vimos para el diseño de flexión. Pero para iniciar la verificación, podríamos iniciar con el cortante máximo. De aquí tomar B sub U como el B sub U máximo para empezar el diseño. Y ese BU máximo es que se compara acá en las condiciones. Y ya para optimizar, sí toca coger uno a uno los cortantes. ¿Listo? Muy bien, entonces, en la primera condición, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el cortante que hay en la viga es mayor que lo que resiste el concreto. ¿Qué concluye? El concreto no puede, entonces necesita que el acero le ayude, así que aquí vamos a diseñar el acero transversal. ¿Listo? Hay que diseñarlo porque se debe calcular lo que debe aportar ese acero transversal. Cuando hablamos de diseñar, va a ser calcular phi B sub S. ¿A qué sería igual phi B sub S? A lo que requiere la viga menos lo que aporta el concreto. Eso es lo que tiene que tomar el acero transversal. Segunda condición, me dice que B sub U es menor que phi B sub C. ¿Qué me está diciendo? ¿Necesita o no necesita? Listo, no necesita, en teoría. Pero es mayor que la mitad de lo que resiste el concreto. ¿Qué es lo que está pasando? Y volvamos a la condición inicial, en la que veíamos la forma en la que falla. Cuando analizábamos la grieta por tracción diagonal, esto es lo que está pasando en esa grieta y que la capacidad del concreto está a una altura Y.
La norma la está tomando como el 17.17, ¿listo? O sea, está reduciendo bastante esa capacidad del concreto. Pero pues esta grieta no queda totalmente definida, pues que hasta dónde va. Entonces, la norma no permite que usted simplemente, si considera que el cortante último es menor que lo que resiste en teoría el concreto, no le coloque estribos. Aquí obliga a colocar un área mínima. Entonces, si estamos en este rango, hay que colocar el área mínima. ¿Listo? Y en donde no se coloca, no se requiere estribos, es cuando el cortante es menor que la mitad de lo que resiste el concreto. Aquí sí no requiere estribos. En la teoría. En la práctica vamos a ver que siempre es bueno colocarle una cantidad de estribos de nuevo para montaje. Entonces no requiere estribos en teoría. En la práctica se requieren estribos de montaje. Porque si no, el acero longitudinal se pandea. Se pandea y se puede empezar a mover cuando se está fundiendo la viga o la columna. Entonces, siempre se van a colocar en la práctica estribos. Pero que si estamos en esta condición en donde no se requiere estribos, usted no necesita cumplir con condiciones mínimas. Con eso miremos entonces cuál es el acero mínimo que está dado en el C11463. Ese acero mínimo está definido como 0.062 raíz de F'C por B por S sobre Fy sub T, y debe ser mayor o igual que 0.35 B por S sobre Fy sub T. Muy bien. En la práctica es más común hablar de la separación, de una separación mínima o una separación máxima en este caso, y no de cantidad de acero. Para eso recordemos cómo definíamos la cuantía de acero, que era asociada a dos ramas. AB sería a 2 veces el número del estribo. Listo. Entonces, digamos que esta cuantía yo la voy a conocer, o sea, se define qué estribo le voy a colocar. Esto es conocido. Si le voy a colocar estribos número 2, número 3, número 4, eso lo defino. Así que, como conozco el diámetro del estribo, pues esta área de acero va a ser conocida. Y si es conocida, en esta expresión, entonces tengo área conocida, resistencia del concreto conocido, ancho conocido, resistencia del acero conocido,
ancho, resistencia. Mi única incógnita sería la separación. Así que es mucho más fácil hablar de una separación mínima. Calculo una separación S1 mínima, máxima. Máxima porque estoy hablando de área mínima. Es lo máximo que se puede separar el acero, el estribo. Sería igual a sub B, que es conocida por el esfuerzo, atracción del acero, sobre 0.062 F'C por B. Y por acá defino otra separación, S2 máximo, que sería igual a sub B, que es conocido por Fyt sobre 0.35 por B. Y conociendo esas dos separaciones, entonces calculo mi separación máxima como la mínima entre esas dos. Y es mucho más práctico hablar de separaciones, de cada cuánto es lo máximo que puedo dejar unos estribos cuya área es conocida. Separación mínima. Ahora miremos qué pasa cuando hay que diseñar el estribo. C11472. Cuando hay que diseñar estribos. Es decir, cuando tenemos que B sub U es mayor que la capacidad del concreto. Decíamos entonces que lo que debe resistir el acero va a ser igual a B sub U menos lo que resiste el concreto. Y luego B sub S, que es lo que puede resistir el acero, lo determinamos como el área de acero por Fyt sobre la separación y por D. Pero decíamos que esta área de acero va a ser conocida, o sea, vamos a saber qué estribo le vamos a colocar. Multiplicamos esa área por 2 porque son dos ramas. O sea que yo puedo calcular la separación requerida. Aquí vamos a hablar de separación requerida, no de área requerida. Para los efectos de este diseño, en algunos programas sí las calculan es esa área requerida. Pero aquí vamos a hablar en la práctica, digamos, en teoría. Calcularíamos el área de acero requerida igual al cortante que se requiere, que sale de esta primera ecuación, de restar lo que resiste el concreto, restárselo a lo que se requiere, por la separación sobre Fyt por D.
Así se calcularía en teoría el área requerida. Sin embargo, en la práctica se calcula es la separación. Se parte de conocer que A sub B es conocido, que puede ser igual, es igual a 2 veces el área del estribo. Y con eso la separación requerida es igual a A sub B, que es conocido por FYT por D sobre el cortante. Y así es como lo vamos a hacer en este curso, calculando separación requerida. ¿Cómo? Gracias, se borró. ¿Ves? Vamos a otro requisito que va a ser un control del tamaño de la sección. Vamos al C. Once, 7, 9. Control del tamaño de la sección. Entonces, si lo que requiere el acero aportar es mayor que 0.66 raíz de F'C por B y por D, esto me quiere decir que la sección está muy pequeña y que hay que aumentar dimensiones. Si no, si lo que requiere el acero es menor o igual que 0.66 raíz de F'C por B y por D, la sección es adecuada.